entonces al aire también en la página de Facebook de la facultad a todas las personas que se van uniendo a esta transmisión del Seminario de Economía. Bienvenidos. Estamos listos, profe Wilmer. Listo, Dani. Entonces nos fuimos. Dani. Sí, profe. Dani, entonces estamos listos. Sí, Wilman, estamos listos. Muy bien, nos fuimos entonces. Muchas gracias. Buenos días. Los departamentos de Economía, Ciencias Administrativas y Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, teniendo en cuenta la situación actual que vive nuestro país y las conclusiones que se generaron de los dos pasados eventos que se realizaron en función de la reforma tributaria, sus implicaciones y aspectos a considerar para la emisión de una, han organizado este encuentro académico donde 5 expertas nos hablarán de algunos tópicos relacionados con la inclusión e inequidad, tales como la educación, discapacidad intelectual y actividades de cuidado en Colombia desde una visión académica, teniendo presente el deber que como profesionales de las ciencias económicas e integrantes de una universidad pública tenemos con la sociedad y con nuestro país. En esta actividad contaremos con la participación de las profesoras María Isabel Duque Roldán, Carmen Alejandra Ocampo Salazar, Isabel Montes Gutiérrez, Eliana Gómez Peláez y Yadi Marcela Barrero Amortegui. Antes de dar inicio a la jornada académica, escucharemos al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa, quien nos dará un saludo de bienvenida. Decano, bienvenido y buenos días nuevamente. Gracias, profesor Wilman. Gracias, Marta. Gracias, Daniela y UDA Arroba por permitirnos pues la realización de este evento a través de estas plataformas. Quisiésemos que estos eventos fuesen presenciales, pero hoy la situación causada por la pandemia del COVID-19 no nos da esas opciones. Sin embargo, contamos con la posibilidad de hacerlo a través de estas herramientas tecnológicas que nos permiten hacer encuentros sin presencialidad, pero en el que podemos pues compartir temas de mucho interés. Yo soy Sergio Iván Restrepo Ochoa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Reciban todos ustedes, todos los asistentes y nuestras conferencistas. Un saludo muy especial también en nombre del señor rector de la universidad, el doctor John Jairo Arboleda Céspedes. Muy, muy contento de poder compartir con la comunidad temas de tanto interés para toda la sociedad en general y plantear discusiones en relación a lo que queremos tratar hoy en el seminario del Departamento de Economía, que hoy obviamente es un trabajo conjunto con el Departamento de Ciencias Contables, con el Departamento de Ciencias Administrativas y con la participación de 2 investigadoras de la Universidad de AFIT. Un agradecimiento muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que de mucha relevancia, que como dice Wilma, se deriva de los anteriores eventos que realizamos acerca de la reforma tributaria y que tiene que ver un poco con el tema de formación de nuestros estudiantes y en particular queremos hablar hoy, nuestras investigadoras que nos acompañan hoy nos van a compartir temas relacionados con tópicos de equidad e inequidad y agradecer después a las invitadas por tener la deferencia de compartir estos temas con nosotros. Para la Universidad de Antioquia, para la Facultad de Ciencias Económicas, es un compromiso social poner en discusión temas de actualidad y interés que ayuden al mejoramiento de la sociedad, de la calidad de vida de las personas, y los temas de equidad e inclusión, créanme que son temas muy importantes para la universidad y para la facultad. Hoy contamos con la presencia de 5 investigadoras que nos van a compartir sus opiniones. Yo le quiero dar un agradecimiento muy especial a la doctora y profesora de nuestra facultad, la profesora María Isabel Duque Roldán. Ella nos va a hablar de un tema muy importante sobre la concepción de la educación como un derecho fundamental, un paso hacia la inclusión. A las profesoras Isabel Montes Gutiérrez y
Carmen Ocampo Salazar, egresada de nuestra facultad, contadora pública egresada, hoy profesora de la Universidad de AFIT, que nos acompañan y nos van a hablar de temas relacionados con los discursos de inequidad o equidad en la educación superior, un análisis desde el programa Serpilo-Paga en Colombia, un tema de suma importancia hoy. También un agradecimiento muy especial a nuestra profesora de la Facultad de Ciencias Económicas, Eliana Gómez Peláez, egresada nuestra también, que nos va a hablar sobre el lugar de las ciencias económicas en la formación para el trabajo de los jóvenes con discapacidad intelectual. La Facultad de Ciencias Económicas viene trabajando en esta línea a través del Grupo de Comportamiento Humano y Organizacional de la Facultad. Hay un proyecto muy bonito de la Facultad de Ciencias Económicas en alianza con la Facultad de Educación y con la Facultad de Medicina, que es el programa Incluye. La facultad está muy comprometida y tiene que ver con este asunto, con el tema de formación para el trabajo con jóvenes con discapacidad intelectual. Hemos tenido experiencias muy bonitas. Seguramente Eliana nos va a compartir ahora algunas de ellas. Y la facultad sigue comprometida con la Facultad de Educación y con la Facultad de Medicina en avanzar en esta dirección y convertir esta experiencia que tuvimos en el proyecto de Incluye de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual, poderlo avanzar a un proceso más formal de formación, valga la redundancia, en función, por ejemplo, de un programa de pregrado o algunos cursos o diplomados en esta dirección para estos jóvenes, que con eso contribuimos a la inclusión social y que estos jóvenes realmente se sientan útiles a la sociedad. Y también un agradecimiento muy especial a nuestra investigadora y amiga y profesora de la facultad, la profesora Yadi Marcela Barrero, que nos va a hablar sobre la medición de las actividades de cuidado en Colombia. Todos estos temas muy importantes y relevantes. Entonces, gracias a las conferencistas, gracias al Departamento de Economía, al Departamento de Ciencias Contables, el Departamento de Administración de Empresas, a la profesora Marta, al profesor Wilman, al profesor Bernardo, por la organización de este importante evento. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan hoy, los miembros del Consejo de la Facultad, profesores, estudiantes, egresados, comunidad en general. Sean pues todos y todas bienvenidos a este evento y muchas gracias por acompañarnos. Feliz día para todos. Decano, muchas gracias. La metodología que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Todas las expositoras tendrán una intervención de 20 minutos y al final se abrirá un espacio para que las conferencistas respondan las preguntas de los asistentes, quienes durante las presentaciones podrán formular preguntas en Facebook Live y en la sección de preguntas y respuestas de esta plataforma de Zoom. Damos inicio a la primera conferencia del nombre de la educación como derecho fundamental, un paso hacia la inclusión, a cargo de María Isabel Duque Roldán, profesora de tiempo completo del Departamento de Ciencias Contables, contadora pública, magíster en Ciencias Políticas y doctora en Educación de la Universidad de Antioquia. Actualmente es la asistente de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Le damos la palabra a la profesora María Isabel. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor Wilmar, profesor Sergio, profesora Marta, Bernardo. Todos creo que hacer este tipo de actividades como facultad que nos unen como departamentos, donde encontramos esas cosas comunes en las que investigamos, también son avances hacia la inclusión. Que todas las que hoy participamos aquí seamos mujeres tiene un valor muy importante. Creo que la facultad siempre ha liderado procesos de inclusión, de no dejar a nadie atrás, y creo que eso es fundamental para seguir en el camino hacia la educación como un derecho fundamental. El objetivo de esta introducción que hago yo, sobre todo para darle paso a mis compañeras a mostrar casos específicos, es a que reflexionemos alrededor de
de un concepto que está en nuestra Constitución y que parece sencillo, pero que es bien complejo de comprender. Es el concepto o la concepción de la educación como un derecho fundamental. Cuando en nuestro país comprendamos que la educación y la educación superior es un derecho fundamental, daremos verdaderos pasos hacia la inclusión, hacia la equidad y podremos consolidar un mejor país. ¿Por qué creo que es un problema hoy esta concepción? Porque es claro que desde la Constitución Política de 1991, donde Colombia dio un salto hacia un nuevo país, estamos celebrando los 30 años de esa Constitución y revisando lo que ha pasado en estos 30 años. En esa Constitución del 91, que se da en medio de una discusión mundial hacia buscar nuevas formas de concebir el mundo, Colombia se inscribe en esa nueva concepción y hay un llamado generalizado en el país, sobre todo liderado por los jóvenes, hacia mirar el país de manera diferente. Esta Constitución del 91 acata un llamado que venía haciendo la ONU y la UNESCO alrededor de que las cartas magnas de los países concibieran la educación no solo como un servicio, sino como un derecho fundamental. La Constitución del 91, en su artículo 67, entonces declara que la educación es un derecho de la persona y un servicio público de carácter social. Esa doble condición nos permitía avanzar en el camino correcto, pero resulta que de la letra que había en la Constitución a la realidad, las cosas no fueron funcionando como esperábamos. Y prevaleció el concepto de la educación como servicio para algunos y no para todos, y no la concepción de la educación como derecho. Y aquí es donde quiero centrar la reflexión, porque solo en el momento que nosotros garanticemos la educación como un derecho fundamental, podremos garantizar la obligación del Estado a soportar esa educación, a financiarla. Entonces, cuando haya una simetría entre la obligación estatal de garantizar la educación como un derecho, podremos avanzar hacia una educación equitativa e incluyente. En este sentido, es que desde la ONU y la Corte Constitucional lo ha declarado en repetidas sentencias, la importancia de que Colombia avance hacia esa concepción de la educación como derecho, adaptando o adoptando mejor la concepción que tiene la ONU de que garantizar ese derecho implica 4 aspectos fundamentales. Katarina Tomaszewski, relatora de la ONU para la educación como un derecho desde los años 80, viene sosteniendo que garantizar la educación como un derecho implica lo que llama ella el modelo de las 4A. Esas 4A son la accesibilidad, es decir, garantizar la educación como un derecho implica que todos y todas puedan acceder a la educación, independiente de la raza, del género, de la etnia. Todos tienen que tener un acceso universal a la educación. Pero también implica la asequibilidad, es decir, la financiación adecuada, la infraestructura, los recursos humanos y tecnológicos necesarios para que la educación se pueda desarrollar en las mejores condiciones. Pero también involucra la adaptabilidad, y eso implica que no es que los que llegan a la educación se tengan que adaptar a lo que allí encuentran, sino que la educación se adapte a las personas que llegan a vincularse a ella. Y por eso se requieren procesos de flexibilidad y sobre todo garantizar la permanencia de los estudiantes en la educación. Y por último está la aceptabilidad, que es la que resume todo lo que hoy llamamos la educación de calidad, el 4 ODS, y es que efectivamente la educación se haga no solo con calidad medida desde la visión de la educación como servicio, con unos indicadores estandarizados que no muestran la verdad del fondo, sino que la educación se haga con calidez, que los procesos de educación todo el tiempo se estén autoevaluando y mejorando para garantizar que efectivamente esa educación es de calidad. Pero aquí viene otra discusión importante, que también en Colombia ha tenido una problemática. ¿Qué pasa con la educación superior? Porque cuando
Sale la Constitución del 91 y luego, posteriormente, emergen la Ley General de la Educación. La Ley General de la Educación no incluye la educación superior. Y resulta que se hace una ley especial para la educación superior. Ahí ya se ve una fragmentación. Pareciera que la educación no incluye la educación superior y que seguimos con esa concepción de siglos atrás de que la educación superior es solo para algunos. No es superior solo porque es el nivel más alto, sino porque solo algunos pueden acceder a ella. Entonces, avanzar hacia el derecho a la educación implica que la educación superior se tiene que incluir en ese derecho, porque hoy somos conscientes que solo el acceso de los jóvenes a educación técnica, tecnológica y universitaria les va a permitir conseguir esas metas más importantes que tiene la sociedad: la erradicación de la pobreza, el desarrollo humano, social, económico, cultural, ambiental de un país. Solo avanzando hacia la concepción de que la educación superior es para todos, podremos garantizar esa concepción de esos otros derechos fundamentales que tenemos. Entonces, avanzar hacia una concepción de la educación superior como derecho en el marco de esta concepción que tiene la ONU de las 4A, le implica a la Universidad de Antioquia en particular y la universidad en general en Colombia, avanzar hacia ciertos aspectos. Desde la accesibilidad, tendremos que seguir trabajando en una educación superior para todos y todas. Es claro que ciudades como Medellín y Bogotá vienen diseñando programas importantes que buscan que todos los jóvenes vayan a la universidad, pero es claro que hoy el tránsito inmediato de la educación secundaria o media a la universidad no supera el 38%. Es decir, que hay que trabajar mucho. No todos los jóvenes acceden a la universidad. Y tendremos que trabajar en el acceso para comunidades con discapacidades visual, auditiva, cognitiva. Tendremos que avanzar en el acceso para comunidades afrodescendientes, indígenas. Ellos tienen que tener acceso a la universidad. Y eso también implica la gratuidad de la educación. El momento que hoy se vive histórico y que por un tiempo tenemos gratuidad en la educación pública tiene que mantenerse. Garantizar la gratuidad es garantizar el acceso. Entonces, trabajar en la gratuidad de la educación superior es fundamental en la concepción de la educación como un derecho fundamental. En síntesis, trabajar hacia la accesibilidad en la educación superior es no dejar a nadie atrás, que todos puedan ingresar a la universidad, y en eso tendremos que trabajar mucho, en bajar los topes o quitar esos niveles que nos permiten que así haya cupos en la universidad pública, como no pasaron el examen de admisión con un puntaje mínimo, no pueden ingresar. Eso habrá que reflexionarlo, porque tendremos que avanzar hacia que todos y todas puedan acceder a la universidad. Pero no es solo el acceso, porque una cosa es que ingresen a la universidad, pero el otro es qué ofrece la universidad en su interior, y para eso necesitamos financiación. Sabemos el problema de financiación que tiene la universidad pública, y por eso, hablando de reformas tributarias, habrá que avanzar mucho más en que los porcentajes del PIB o el porcentaje del gasto público en educación suba, porque la universidad necesita financiación para garantizar que los estudiantes se mantengan, para aumentar esa cobertura. Y eso implica una planta profesoral mucho más alta y más calificada, involucra infraestructura física y tecnológica. Entonces, hacer asequible la universidad y la educación superior a todos y todas implica recursos, y esos recursos deben provenir principalmente del Estado. Y por eso la importancia de que sigamos luchando por la financiación de la educación y especialmente de la educación pública. Pero eso también implica no solo el acceso y que tengamos condiciones adecuadas para que los estudiantes estén en la universidad, sino seguir avanzando hacia la adaptabilidad de los estudiantes en la educación superior, porque no podemos negar una realidad que el 44-45% de los estudiantes que acceden a la educación superior no se gradúan en ella, desertan de la educación superior. Y ahí tendremos que seguir trabajando en currículos flexibles, donde el estudiante tenga más libertad de recorrerlos, más libertad de construir su proyecto de vida,
Tendremos que trabajar hacia múltiples modalidades porque no todos los estudiantes están en las ciudades, unos viven en regiones apartadas, pero a través de otras modalidades de educación podemos lograr que ellos accedan a la educación superior. Tendremos que trabajar mucho en la permanencia de todas las comunidades en la universidad. Los programas de permanencia, de seguimiento, de acompañamiento a los estudiantes en la educación superior, tendremos que trabajar fuertemente para eso. Y obviamente tendremos que trabajar en los programas de bienestar para garantizar para aquellos más vulnerables la alimentación, el transporte, los recursos que les permitan a esos estudiantes construir un proyecto de vida en la educación superior. Y finalmente tendremos que avanzar hacia modelos de calidad de la educación, pero mejor de educación de calidad. No basta con los modelos que impone el CNA o el Ministerio de Educación, que hay que cumplirlos, claro, con una batería de indicadores cada vez más grande, pero que en el fondo no miden lo esencial de la educación. Cada programa académico, unidad académica y la universidad completa tiene que avanzar hacia mediciones de la calidad de la educación más cualitativas, que sepamos qué sienten y qué piensan los que están ahí en ese proceso, a concebir la evaluación y la calidad como un proceso permanente, inherente al quehacer de nosotros como universitarios. Pero también tendremos que avanzar en algo fundamental, porque en esta brecha de la Ley General de la Educación y la Ley de Educación Superior, para todos aquellos que resultan ser profesores de la básica, primaria, secundaria o media, se exigen unos requisitos fundamentales para ser profesor, entre ellos ser licenciado. Pero para el profesor universitario, el único requisito es ser profesional en el área de desempeño. Pero resulta que el ser profesor exige algo más de eso. Entonces necesitamos una formación docente al más alto nivel, no solo a nivel doctoral, a nivel investigativo, sino la formación docente para ser profesores. Formación pedagógica, didáctica, en evaluación, en esa sensibilidad que tiene el profesor con el estudiante para comprenderlo, para acercarse, para que el estudiante permanezca en la educación superior. Entonces, avanzar hacia consolidar la educación superior como un derecho involucra un trabajo muy grande. Las movilizaciones que vivió el país nos muestran claramente que los jóvenes están pidiendo situaciones importantes, quieren acceder a la educación superior, quieren una mejor calidad de vida. Y nosotros como universitarios tendremos que hacer todo lo que en nuestras manos esté para garantizar ese derecho que ellos tienen a la educación superior. La cuarta revolución industrial, esta sociedad de la información y del conocimiento, nos muestra que la educación secundaria y media no es suficiente para que los estudiantes y los jóvenes desarrollen su proyecto de vida. Que la educación superior se vuelve fundamental en este proceso y por ello la necesidad de garantizar integralmente, desde el acceso, desde la financiación y la infraestructura, desde la permanencia y el trabajo curricular que podamos hacer en las unidades académicas, desde los procesos de calidad, integrando todo esto como un modelo, podremos avanzar hacia la concepción de la educación superior como un derecho fundamental, que viabiliza y moviliza esa concepción de los otros derechos fundamentales y del desarrollo económico, social, cultural y ambiental del país. Esa es la reflexión que yo quisiera dejarles para dar paso a mis compañeras. Muchas gracias, profesora María Isabel, por su intervención. Continuaremos entonces con la conferencia denominada Discursos de Inequidad en Educación Superior, un análisis desde el programa Ser y lo Paga en Colombia, a cargo de las profesoras Carmen Alejandra Ocampo Salazar e Isabel Montes Gutiérrez. La profesora Carmen Alejandra es contadora pública de la Universidad de Antioquia, en Administración de Universidad de AFIT. Profesora Isabel es economista y magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad de AFIT, doctora en Educación Superior y Política Educativa de la Universidad de Missouri. Profesoras Carmen e Isabel, muchas gracias y bienvenidas. Muchas gracias por la invitación
Bueno, queremos dar inicialmente un saludo para todos y todas, los organizadores y los colegas del panel. Agradecer la invitación que nos hace la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y en especial la profesora Marta Cecilia Álvarez, con quien nos dirigimos, digamos, personalmente. Vamos a compartir entonces un trabajo de investigación que hemos realizado en la Universidad EAFIT en el marco de los proyectos internos de la institución. Este trabajo lo realizamos con las profesoras Isabel Montes y la profesora Lina Valencia y Carmen Ocampo, quien les habla. En este caso vamos a presentar Isabel y yo, digamos, este trabajo, los resultados de investigación de este trabajo que aún son preliminares. Es un trabajo, digamos, que evidencia una preocupación respecto a las temáticas de este panel de inclusión y de equidad e inequidad. Nuestra conversación la hemos titulado Discursos de inequidad en educación superior, un análisis desde el programa Serpilo Paga en Colombia. Vamos a tener una agenda de presentación que tiene que ver con ese proceso de investigación, los resultados, las conclusiones y las investigaciones futuras. Bueno, antes de comenzar, esta presentación creo que enlaza muy bien con la primera presentación que nos hicieron sobre la educación como derecho, porque una de las discusiones, este es un análisis de una política, de un programa pues, de gobierno que intentó volverse política pública, y una de las preguntas y de las tensiones que hay es si se considera la educación superior como bien público o como bien privado. Y esto impacta el diseño, si se considera de un lado o del otro, el diseño de las políticas y quienes a las políticas, pues a las políticas les llega. Una de las cosas interesantes para agregar con respecto a la primera, que estamos de acuerdo en la educación superior, en esta discusión como bien público y como bien privado, ha ido como ganando la batalla más como bien público, y cuando se considera como bien privado, pues se hace énfasis en todas las externalidades positivas que la educación superior le da a la comunidad, y cuando se analiza o se mira como la educación superior como un bien privado, pues se entiende más que le ayuda más al individuo a tener una movilidad social, a crecer, que a la comunidad. Entonces ahí es donde está la tensión, y de hecho el artículo 69 de la Constitución dice se generarán mecanismos financieros, y ahí en esa parte de los mecanismos financieros para ayudar al acceso a la educación superior, en esa parte está en que se entienda más como un bien privado que como un bien público. Entonces esto ya para darle la entrada a Carmen con nuestra investigación. Vamos a ir conversando como en la medida de lo posible. Yo voy a ir presentando y Isabel irá haciendo algunos comentarios, digamos, respecto a la investigación. Nuestra pregunta de investigación, nuestro problema está sintetizado, digamos, en esta pregunta orientadora: ¿cómo el discurso de equidad e inequidad se comunica y se representa en el programa Serpilo Paga? Partimos, digamos, de una evidencia y un incremento en las tasas de cobertura y en las medidas de calidad, digamos, desde los datos del Ministerio de Educación. La cobertura en 2002 estaba en el 24% de las personas entre 17 y 21 años de edad que se inscribieron en educación superior, mientras que en el 2018 esta tasa aumentó al 52%. En 2003 habían 4 instituciones de educación superior y 224 programas, digamos, con acreditación, mientras que en el 2019 aumentó a 52 instituciones de educación superior y 1.677 programas. Digamos que esta última cantidad representa el 19% de las IES y el 14% de los programas de pregrado técnico. Allí, ¿qué observamos nosotras? Que hay una, digamos, como una tasa de cobertura que ha venido aumentando rápidamente en las instituciones, al igual que los programas de alta calidad, para promover el acceso, digamos, a la educación con calidad y aportar al cierre de esa brecha social. El Programa Nacional de Desarrollo 2014-2018 estableció un programa de política pública denominado Serpilo Paga, un programa que ha buscado, digamos, promover un acceso con equidad
a la educación superior. Sin embargo, nosotros nos preguntamos allí en esta pregunta o en esa, digamos, problemática que observamos, si ese discurso realmente comunica y representa discursos de equidad o si también, digamos, da cuenta de elementos de inequidad. ¿Cómo analizamos esta problemática de investigación? ¿Desde qué lupa, desde qué conceptos, digamos, los observamos? Entonces allí tuvimos presente principalmente 4 elementos: el neoliberalismo y la educación superior como elementos claves, digamos, como sombrilla que nos permite analizar estos conceptos, la financiación y educación a la educación superior, el programa Serpilo Paga, que es donde nos estamos centrando en esos discursos para analizarlos, y finalmente los conceptos de inequidad y equidad. Desde la problemática evidenciamos que el neoliberalismo, digamos, lo reconocemos como una racionalidad política del Estado en función del mercado, muy desde una perspectiva Foucaultiana. Indican estos autores, Laval y Darto, que el neoliberalismo se ha constituido como una nueva razón de mundo, haciendo, digamos, de la competencia una norma universal de los comportamientos sin dejar intacta ninguna esfera social. Allí la educación superior se ha venido permeando por este cambio. En nuestro país, esta lógica comienza en la década de los 90, diferentes cambios potenciaron estos discursos duales de inequidad y equidad respecto a la educación. La Constitución Política de Colombia, como nos lo enunciaba la profesora María Isabel y la profesora Isabel Montes, pues indican que la educación es un derecho clave y un servicio público que tiene una función social. En concordancia con ello, pues se crea, digamos, la Ley 30 del 92 de Educación Superior, que señala que el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso. No obstante, digamos que esa oferta académica no solo se ofrece mediante instituciones públicas, sino también mediante instituciones privadas. A partir de allí, entonces vemos, digamos, una financiación y un acceso a la educación superior vía oferta y vía demanda. En el caso de la oferta pública, lo saben ustedes, en la Universidad de Antioquia, los cupos son escasos y con selectividad. Hay un examen de ingreso, mientras que en los privados, digamos que las barreras son los altos costos y en ocasiones la falta de calidad. La Ley de Educación Superior, esta que enunciábamos, estableció la forma de financiación de las universidades públicas con base en precios constantes a partir del 93 y otros aportes condicionados al rendimiento real de la economía, lo que ha generado, digamos, insuficiencias de financiamiento frente a las privadas que no tienen un tope establecido para el incremento de las matrículas. Allí entonces, vía demanda, llega un programa, digamos, una apuesta, digamos, por generar mayor acceso en un programa que fue denominado Serpilo Paga, un programa que desde nuestra perspectiva ha venido incrementando, digamos, los sujetos endeudados en nuestra sociedad. Este programa, pues como lo enunciábamos al principio, digamos, en esa problematización, viene anclado al Plan de Desarrollo 2014-2018. Hoy, digamos que tiene una continuidad con el programa Generación E. Digamos que promueve o impulsa un acceso, digamos, a la educación superior, buscando, digamos, que se genere una equidad y se cierre una brecha social dentro del sistema educativo. El objetivo de Serpilo Paga, en últimas, era que más jóvenes de escasos recursos o de población, digamos, vulnerable accediera a la educación superior de alta calidad, ¿cierto? Mediante créditos condonables que permitían, digamos, ese acceso y donde ese acceso era posibilitado, digamos, para población que pertenezca o esté, digamos, en los estratos del CISBEN 1, 2 y 3, población que esté cursando el grado 11, pero allí hay una parte importante, es que se evalúa el mérito desde las pruebas estandarizadas del Estado con unos puntajes de corte para participar y además que el beneficiario sea admitido a una institución de educación superior acreditada. Finalmente, los conceptos de equidad
Tenemos entonces, digamos, desde el acceso a la educación superior, que ese concepto de equidad se encuentra en el centro de las políticas educativas a nivel mundial. Cada vez es más frecuente que diferentes países desarrollen, digamos, políticas públicas con el objetivo de garantizar ese acceso con equidad a la educación superior de los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad. Ese concepto de equidad nosotros lo estamos, digamos, trayendo desde el concepto de justicia, reconociendo las condiciones particulares de cada individuo y un trato diferenciado, digamos, a diferencia del concepto de igualdad. La equidad en el acceso, digamos que requiere que todos los estudiantes potenciales, sin importar el nivel socioeconómico, tengan una oportunidad de acceso justa a las universidades de su elección y a su vez que existan pues suficientes cupos o puestos para aquellos que desde el acceso, digamos, puedan desarrollarse en el programa, pues son los programas que quieran. Por el contrario, la inequidad la asociamos más con la igualdad de oportunidades, no se apela allí al concepto de justicia para equilibrar esa financiación o ese equilibrio que hay en el acceso a la educación superior. Bueno, dentro del proceso de investigación nosotros miramos, bueno, dónde podemos aportar, qué es lo que se ha venido diciendo alrededor de este tema, digamos, de equidad en educación superior y, digamos, algunos trabajos que se han realizado alrededor del programa Serpilo Paga. Y acá, en equidad en el programa Serpilo Paga, hemos visto, digamos, investigaciones de generación, de equidad, de exclusión, pero digamos que vemos una brecha y un vacío alrededor de reconocer ese otro lado o de mostrar esas dos caras, digamos, de la moneda del programa Serpilo Paga. Entonces allí centramos, digamos, nuestro análisis y nuestro estudio para hacer esa presentación con el objetivo anclado, digamos, a esa pregunta investigativa de cómo explicar o de cómo ver ese discurso de equidad e inequidad, cómo se comunica y se representa en el programa Serpilo Paga. Tenemos 3 preguntas orientadoras que dan lugar a unos objetivos específicos. La primera es cómo se comunican esos discursos del programa Serpilo Paga. La segunda es qué discursos del programa Serpilo Paga representan o son representados, digamos, desde estos discursos de inequidad, ¿cierto? Y qué sentidos se construyen desde esos discursos en el programa Serpilo Paga. Quisiéramos hacer énfasis en que nuestra presentación va a estar más anclada, digamos, en esta segunda pregunta orientadora. Desde el enfoque metodológico, nuestra investigación para buscar responder a ese objetivo general tuvo un enfoque de carácter cualitativo crítico. En una primera etapa realizamos un proceso de revisión, digamos, documental de discursos publicados en 6 medios de comunicación, los que señalamos acá: El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, Semana, Las Dos Orillas, La Silla Vacía. En estos, digamos, en una segunda etapa, después de hacer este recorrido de esta sistematización, nos apoyamos en el software Atlas TI y aplicamos, digamos, un método de análisis crítico del discurso para analizar, digamos, esos escenarios duales, esos discursos de equidad y inequidad. Para hacer el análisis crítico del discurso nos basamos principalmente en un autor, Fairclough, y desde este autor identificamos 3 elementos, digamos, para analizar el discurso en el contexto social: género, las formas de interacción; discurso, las formas de representación; y estilo, más las formas de identificación. Dentro de la comunicación, pues veíamos un poco que digamos, estos géneros discursivos iban más, digamos, en un 45% de carácter informativo, en un 39% eran más de opinión y en un 16% eran más interpretativos. Nosotros no vamos a hacer un foco, digamos, en los resultados ahí en ese género discursivo, sino que nos vamos a anclar más acá en estos discursos de representación, estos discursos de inequidad que tienen que ver con esos escenarios que mostramos allí y que vamos a explicar. Y finalmente, digamos, desde Fairclough también se hablan de unos estilos, de esas formas de identificación, como los actores sociales, digamos, agencian, critican o generan resistencias alrededor de este programa. Los resultados entonces preliminares, aquí enunciamos un discurso 1 de inequidad que tiene que ver con inclusión y exclusión socioeconómica.
En ese primer escenario, lo que nosotros observamos es que la inclusión se logró por medio del apoyo económico y académico a los jóvenes beneficiarios para garantizar, digamos, una permanencia y finalización del programa educativo. Sin embargo, el programa excluyó una parte, digamos, de esa población que también tenía derecho, que también tenía posibilidades y que por la misma denominación del programa, digamos, son denominados como no pilos, ¿cierto? O sin el desarrollo, digamos, de las capacidades necesarias para continuar su formación digamos, profesional. Adicionalmente, digamos, en este primer escenario se presentan digamos, casos desde lo que analizamos en estos artículos que seleccionamos, casos de discriminación hacia los beneficiarios del programa. Entonces aquí vemos algunas de las denominaciones que daban: becados, guisos, mantecos, zampones, pillos, ¿cierto? Al entrar en unos contextos, digamos, que los discriminaban, allí se hacía toda una articulación, digamos, de exclusión a pesar de la inclusión que hacía el programa. Pilos con pilos, ricos con ricos, y también veíamos en los discursos cómo, digamos, los beneficiarios de estos programas indicaban que estar en universidades de prestigio, de alto reconocimiento, incrementaba su capacidad relacional. No lo mismo veían los otros que se relacionaban con ellos, que lo que veían era como un atraso, digamos, en sus posibilidades de relacionamiento. En el segundo discurso de inequidad, educación como derecho, educación como privilegio, aquí quisiera un poco que la profesora Isabel también nos comentara. Va a ser un escenario, digamos, eh, como genérico, pero allí lo que observábamos nosotros es que la educación como derecho, si bien el programa se basa en el discurso o en este discurso, digamos, de la educación como derecho fundamental, solo benefició un porcentaje mínimo de jóvenes que, de no ser por el programa, no podrían formarse, digamos, profesionalmente. Entonces allí lo que discutíamos con Isabel y con Lina, y pues haciendo este análisis, era si la educación es un derecho, ¿por qué no todos pueden acceder a ella, ¿cierto? Entonces vemos que muy poco porcentaje de los estudiantes, digamos, que tienen necesidades, solamente un 2% de estos, digamos, jóvenes que tienen posibilidades o que quieren acceder a la educación superior, lo pueden hacer mediante este programa. No sé, Isabel, si nos quieres ahí comentar y ampliar. Adicionalmente, sí, ese 2% en costos, o sea, con lo que le cubrieron al 2% de los jóvenes, los costos hubieran podido cubrir a muchos más jóvenes si no se hubiera, pues, si no se hubiera, la financiación hubiera sido vía oferta y no vía demanda. Entonces, ahí es cuando pensamos en que la educación va enfocada a ayudar y a construir sociedad, pues entonces tenemos que pensar en cuáles son las vías que son las más óptimas para cubrir, pero si estamos pensando solo en premiar a aquellos individuos que de alguna manera han logrado cierto nivel académico, entonces le estamos negando el derecho a los demás que no han tenido ese nivel, pero que también han sido negados históricamente porque la calidad de la educación no fue la misma. Solamente algunos lograron cubrir ese umbral, perdón. Entonces también estamos excluyéndolos que de toda históricamente, o sea, ellos no les estamos dando las oportunidades desde la educación media, básica y media para que logren llegar a la educación superior. Cuando llegan a 11, les decimos, si pasa este umbral, pues va a ser un pilo, y si no, usted no tiene derecho. Entonces ahí también agregando pues al análisis. Claro que sí. Entonces, en el tercer discurso de inequidad, veamos entonces cómo este programa genera, digamos, también una dualidad entre los graduados, pero aquellos que, si no se gradúan, quedan endeudados. Serpilo Pago allí ofreció entonces a sus beneficiarios un crédito condonable. Ya no son becas, sino créditos condonables, en donde era indispensable graduarse de la carrera universitaria. En este sentido, existía un riesgo, digamos, de convertirse en una persona endeudada, bien por la vulnerabilidad económica, por la brecha social, por el riesgo de deserción, dado el cambio del contexto, la demora de los subsidios, la orientación vocacional y las falencias educativas que
era lo que más veíamos, digamos, en estas notas y en estos artículos alrededor del programa, que era lo que más generaba como vulnerabilidad. Entonces, digamos que allí también vemos Y una ahí inequidad. hago una aclaración, nunca fueron becas. Sí se llamaron becas, pero nunca lo fueron, siempre fueron créditos condonables. Entonces, ¿qué hacemos con esta población que ingresa a este programa de Serpilo Paga? Volver los sujetos más vulnerables, con una presión muy grande de académica, y si no se gradúan, pues quedan en una pobreza mayor a la que tenían al iniciar el programa. Muy bien, en nuestro cuarto discurso de inequidad veíamos el mérito y la competencia, y en ese mérito y la competencia, digamos que Serpilo Paga pues se basó en una prueba estandarizada, como lo decíamos al inicio, para seleccionar a esos beneficiarios con mejores resultados, como una forma, digamos, de reconocer el desempeño que tenían y premiarlos. Sin embargo, se generó inequidad al desconocer, digamos, que los niveles de formación, como lo decía Isabel hace un momento, difieren, digamos, en las regiones y en los estratos socioeconómicos. Nosotros sabemos que en nuestro país pues estamos estratificados, pero que hay unas brechas muy altas entre el 1, el 2 y el 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Incluso de allí Doctora, pasan. Entonces se generaron, digamos, distintas inequidades allí. profesora Carmen, perdóneme, Adelante. le quedan Sí. 5 minutos. Claro que sí, ya vamos a redondear, Wilman, mil gracias. En el discurso 5 de inequidad tenemos libre elección de la universidad y la privatización de la educación es superior, y allí lo que veíamos, digamos, era que el acceso a la educación para los beneficiarios Serpilo Paga se dio en las universidades acreditadas, donde la acreditación era símbolo de calidad. No obstante, digamos que el discurso del programa reforzó la idea de las universidades privadas como aquellas que tienen mejor calidad que las universidades públicas, y justificó la desinversión, digamos, en estas últimas. Pero aquí tenemos que agregar algo. Venimos de 1990 y dos, cuando sale la ley de educación superior, la ley 30, y esa, pasaron dos cosas con esa ley. Una, rápidamente, se le recorta el presupuesto a la educación superior pública, y en la educación superior privada se les deja aumentar la matrícula por encima de la inflación si tienen una buena explicación de por qué, de cómo van a invertir estos recursos, porque la educación en Colombia es sin ánimo de lucro. ¿Qué ha pasado después de 30 años en esto? Que la universidad pública está desfinanciada y las universidades privadas, al cobrar más que la inflación, pues se han encarecido mucho, han podido reinvertir, y entonces se nota la diferencia. Hoy tenemos unas universidades con una infraestructura, pues una infraestructura más sólida. Entonces es una competencia injusta que se evidencia con el programa Serpilo Paga, que unas universidades han tenido más ingresos por medio de la política se nos permitió aumentar. Ahorita el año pasado salió como un gran cambio de la Universidad de los Andes, que no iban a aumentar las matrículas por encima de la inflación, pero ya lo llevaban haciendo en los últimos 30 años. Entonces, eso también pues, muestra cosas de lo que está pasando en el sistema de educación superior colombiano. Así es. Finalmente, en el discurso 6, digamos, de inequidad, logro incertidumbre, veíamos que si bien el acceso que logran los beneficiarios, digamos, a programas de educación superior cambia significativa sus vidas y sus expectativas de futuro, también pone de manifiesto una vulnerabilidad. Por ejemplo, las falencias en áreas básicas y el manejo de un segundo idioma, así como la falta de recursos para sostenerse. Finalmente, entonces, concluimos con que, aunque el discurso institucional es de equidad, los argumentos que permiten evidenciar que el discurso de Serpilo Paga comunica y representa, digamos, escenarios de equidad, pero también de inequidad. Los requisitos del programa son inequitativos. La equidad se basa en las condiciones, digamos, económicas y académicas como criterio para seleccionar los beneficiados. Sin embargo, como lo mostrábamos, se tienen en cuenta las condiciones particulares de los individuos que repercuten en el desempeño académico, aumentando esa brecha social. En la comunicación y representación de estos discursos sobre Serpilo Paga, predominan entonces esos escenarios
duales. Los beneficiarios cuentan con diversos apoyos, no obstante hay población, esos no pilos que quedan excluidos del programa y que son jóvenes que tienen las mismas necesidades de formarse profesionalmente, que en muchos casos por condiciones económicas, digamos, no encuentran a su alcance ese acceso a la educación, lo que pone de manifiesto como la inequidad del programa. Y finalmente, pues ese programa Serpilo Paga es comunicado, como Isabel lo enfatizaba, como una beca, pero en realidad es un crédito condonable, ¿cierto? Que si no se cumple, pues la población quedará en ese ideal del neoliberalismo más endeudada. Simplemente aquí para dejar, digamos, algún elemento para los estudiantes, ¿cierto? Para incentivar la investigación alrededor de eso, y es tratar de mirar esas voces ocultas, esos silencios en el programa Serpilo Paga y en Generación E, ¿cierto? Que es el programa actual. Con esto pues terminamos agradeciendo la atención y agradeciendo este espacio que nos permite, digamos, compartir estas preocupaciones y estas problematizaciones que hemos venido trabajando en el grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesoras Carmen e Isabel. Proseguimos con la conferencia titulada El lugar de las ciencias económicas en la formación para el trabajo de jóvenes con discapacidad intelectual, a cargo de la profesora Eliana Gómez Peláez, profesora del Departamento de Ciencias Administrativas, magíster en Inclusión Social y Discapacidad de la Universidad de Deusto Bilbao. Le damos la palabra a la profesora Eliana y muchas gracias. Profesor Wilman, muchísimas gracias. Quisiera confirmar que me escuchen bien, si no, para quitarme los audífonos. La escuchamos perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores del seminario, la profe Marta, profe Wilman, señor decano, muchísimas gracias por sus palabras. Bueno, en primer lugar, quisiera dar un poco de contexto de por qué, de por qué una administradora de empresas, en primer lugar, pues como profesional, les va a hablar sobre discapacidad intelectual. Y no es como porque piense que mi vida sea demasiado relevante para hablar de ello en primer lugar, sino que vengo como con una petición o un mensaje a solicitud de la profe Angélica López, quien es mi compañera en los diferentes espacios que ustedes ven aquí. Ya voy a pasar por cada uno de ellos, en los que ella, bueno, yo también considero es importante contar cómo una estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y otros más, compañeros míos, terminamos haciéndonos preguntas por el mundo de la discapacidad. Entonces, es como un grupo de investigación, como lo es el Grupo Compor, ha llevado a hacernos pues este tipo de preguntas y a llevarnos por un camino de amar la investigación, pero como con preguntas muy sociales, bueno, como lo han sido todos los espacios de las ponencias de mis compañeras aquí, pero en mi caso es muy específico sobre la discapacidad intelectual, porque como lo ven, mi experiencia personal y familiar es tener un hermano con síndrome de Down. Por esto, estando en el semillero del grupo de investigación Compor, empiezo a hacer un ejercicio de observación sobre cómo es la dinámica y la vida de mi hermano y de sus compañeros y sus amigos, y junto con otros compañeros de la facultad nos terminamos haciendo un montón de preguntas. Entonces un poco el rol de la profe Angélica y de los profes del semillero en un momento fue, bueno, ¿cómo unimos estas preguntas por el mundo de la discapacidad con nuestro ámbito, que son las ciencias económicas? Entonces, es así que terminamos formulando un proyecto que se volvió una investigación gigante de muchísimos años de trabajo, de 2 libros, resultados de investigación, artículos, ponencias, de muchas satisfacciones en torno a lo que denominamos un modelo desde la gestión humana para la inclusión laboral sostenible de personas con discapacidad. Bueno, aquí como dato extra que me gusta compartir, y es que la portada del primer libro, la que ven aquí como de colores, así como la presentación que utilicé, está inspirado en el arte que hace mi hermano Felipe. Bueno, entonces, ¿qué pasa con mi vida luego de que yo me gradúo de Administración de Empresas y quedo con una gran sensibilidad y ganas de seguir trabajando en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad? Entonces, bueno, yo trato de tocar un poco puertas de entidades que trabajan en torno a esta población, y un poco la reacción era como, ¿qué quiere una administradora trabajando con personas con discapacidad? Más allá de administrar, y yo era una recién graduada,
pues bueno, yo tuve unas cuantas experiencias laborales en el mundo social, sí, era claro, pues era mi perfil, pero yo dije, no, yo tengo que encaminarme, pues mi formación, mi profesión, mi carrera, un poco más en el camino de la discapacidad, debo estudiar algo más, pero antes se me presenta la oportunidad de hacer un voluntariado por 2 años en el Reino Unido, en un campus community. Básicamente es un centro residencial y de formación para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Allí me ven con Natasha, que es una joven con autismo. Creo que es una de mis mejores amigas, así yo la llame y ella no se acuerde quién sea yo, o si así no quiere hablar conmigo, porque no es de su interés, pero es una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida. Bueno, posterior a esto, entonces ahora sí hago el máster en inclusión social y discapacidad en la Universidad de Bilbao. Estando en el máster, debo realizar una práctica, la cual realizo en un programa de una asociación de padres de personas con discapacidad intelectual, un programa llamado CIVIS, que es formación en el ambiente universitario, preparación para el trabajo y empleo con apoyo. No me voy a tener mucho en esto porque básicamente fue como lo que yo aprendí en este programa. Cuando vuelvo al país y conozco que la Universidad de Antioquia tiene algo que se llama U-Incluye, vengo y se lo presento a la coordinadora de este programa, que es la profe Doris Adriana. Y bueno, y ahí surge ya pues como todo lo que les vengo entrando en materia a presentar. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes del programa U-Incluye? Resulta pues que el programa surge en un primer momento como una investigación que se presenta a Colciencias, y como investigación, los antecedentes y la justificación de esta investigación es que a las personas con discapacidad intelectual les faltan competencias, y no solamente de su propio diagnóstico, sino porque la sociedad, el medio educativo no se las ha desarrollado para poder acceder a la educación superior. Entonces, claramente se da una exclusión de las personas con discapacidad intelectual a la oferta educativa a nivel universitario. Por esto, los jóvenes con discapacidad intelectual se dedican generalmente a oficios poco calificados o, pues yo creo que en un mayor porcentaje, a ninguna ocupación, estando en sus casas, donde aumenta el deterioro de sus habilidades físicas o de su funcionamiento físico, de su salud en general, tanto física como mental, volviéndose una carga para sus familias, en general una carga para la sociedad, lo que a la vez implica es que la sociedad se está perdiendo el potencial que tienen estas personas, tanto a nivel social como económico. Bueno, entonces a raíz pues como de plantear esto como una investigación, surge ya el programa en el 2017 que busca disminuir las barreras de jóvenes con discapacidad intelectual a la inclusión en el contexto social y ocupacional. Entonces digamos que como propósito superior es seguir promoviendo la inclusión de ellos social y ocupacionalmente, pero mediante el diseño y validación de una estrategia para el desarrollo humano basada en el enfoque de las capacidades y las inteligencias múltiples, se busca promover que los jóvenes se vinculen a la educación superior. Entonces, allí ven, por ejemplo, un grupo de jóvenes que entiendo que fue una lucha pues para que pudieran acceder a una TIP, que pudieran sí, acceder a los espacios de la universidad. O sea, no tanto porque la universidad no quisiera, sino que es un poco, bueno, estos jóvenes están ingresando aquí, no son estudiantes de una profesión, pues de una carrera profesional, no son estudiantes de una técnica, de una tecnología, son estudiantes que ingresan a hacer unos diplomados en su centro, pues donde asisten a estas clases es en la CIU, pero la idea es que ellos puedan participar de ese contexto universitario, si bien en un grupo exclusivo para personas con discapacidad intelectual, pero que se puedan beneficiar de esa interacción de, bueno, tomo un transporte público en los que pueden para llegar hasta la universidad, en la cafetería puedo interactuar con quien me atiende, con el que está sentado en una mesa y me atrevo a conversarle, bueno, y así sucesivamente las dinámicas que todos nosotros hemos vivido al estar en la universidad. Bueno, como le decía el señor decano, este programa entonces nace en un principio de la Facultad de Educación y la Facultad de Medicina. Entonces, cuando yo regreso al país en el 2018, le presento a la profe Doris, como les mencioné, una propuesta de incluir al programa un curso de preparación laboral, porque como estaba planteado un poco, era como, bueno, que ellos puedan estar en la universidad, que puedan seguir promoviendo su inclusión en la sociedad, una ocupación, pero no estaba muy pensado aún en que efectivamente ellos pudieran incluirse laboralmente. Tanto pues como concebirlo desde el programa, y en un gran porcentaje es que ellos mismos lo pudieran considerar, y sobre todo las familias.
Entonces, ese curso, ¿qué contiene? Pues, ¿cuál era la propuesta de ese curso? Un acercamiento al concepto de empleo. Entonces, es lo que les decía, había jóvenes que ni siquiera comprendían o habían tenido un acercamiento a qué significa tener un empleo. O sea, porque en nuestra sociedad tendemos, las familias sobre todo, y lo puedo decir con propiedad porque soy hermana de una persona con discapacidad, tendemos a sobreproteger a las personas con discapacidad en general, no importa de cuál tipo de discapacidad. Entonces, poco los aproximamos a que ellos empiecen a cuestionar, ¿ves? ¿Será que yo puedo trabajar? ¿Qué significa eso de trabajar? Entonces, era empezar desde ahí, empezar muy de una línea base. Una aproximación y a que conozcan el mundo de las organizaciones, los diferentes tipos de organizaciones, conocer el concepto de competencias y sobre todo competencias para el trabajo que les permitan trabajar. Entender qué son los perfiles de cargo tanto desde el lado de las organizaciones, como una organización define un perfil para poder llegar a seleccionar a una persona y cómo ellos pueden empezar a elaborar e identificar su perfil laboral, el diseño acertado de su propia hoja de vida y el registro en bolsas de empleo, la identificación de intereses y capacidades personales. Entonces, algo que para mí es clave y es que uno pueda desarrollar su proyecto de vida personal y profesional en torno a hacer lo que le apasiona, hacer lo que a uno le gusta. Entonces, yo los llevé a ellos por un camino acompañado de sus familias en el cual pudieran identificar realmente qué les gusta, cuáles son sus intereses en lo laboral, pero que realmente sean buenos, que sean muy centrados pues como en la realidad, que efectivamente eso que a mí me gusta, yo sí podría llegar a hacer una labor en eso que me gusta. Bueno, que conozcan qué es eso de vivir un proceso de selección. Ahí muy puntualmente se hizo un ejercicio de simulación de entrevistas de trabajo contando con el apoyo de varios profes del grupo de comportamiento humano organizacional. Es un ejercicio valiosísimo, no solamente para los jóvenes, sino para los profes, para todos, porque fue la preparación antes, el durante, el después, tanto de la entrevista como del momento en general, bueno, donde todos aprendimos muchísimo. Y el desarrollo constantemente de habilidades blandas para el trabajo. Bueno, ¿qué más tenía esa propuesta de un curso de preparación laboral? Era una clara apuesta de que al terminar el curso y la formación en general de estos estudiantes, que para cuando yo ingresé ya llevaban más o menos 2 años y medio en el programa, pudiesen terminar, como la mayoría hemos terminado, con una experiencia de práctica. En el caso de ellos no se puede llamar, digámoslo, legalmente una práctica laboral porque ellos no son, como les dije, estudiantes oficiales de una carrera técnica, tecnológico profesional, pero lo denominamos una experiencia de formación en ambientes laborales. Entonces, este semestre que acabo de pasar, se logró que los estudiantes de la primera cohorte, ya hay 2, vivieran una experiencia cercana a la práctica con el apoyo de preparadoras laborales, buscando que estos lograran aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de preparación laboral, asumieran su rol de adultos y se promovieran mayores niveles de autodeterminación en sus vidas. Bueno, esta fotico que ven aquí fue del primer grupo de simulación, porque era súper importante, incluso ese se pudo hacer en la presencialidad, que ellos sintieran, a ver, es que estoy yendo a un lugar que no conozco, una persona que no conozco me va a entrevistar, no es lo mismo como, ay, mi profe que veo casi que todos los días me va a hacer unas preguntas como para una entrevista de trabajo, a una persona X en un espacio que no conozco, me va a entrevistar para una supuesta entrevista de trabajo. Bueno, ¿cuáles fueron los indicadores, pues como los logros de este semestre que acaba de pasar? 17 estudiantes vivieron la experiencia de formación en ambientes laborales, 11 empresas se aliaron a través de un convenio interinstitucional con la Facultad de Ciencias Económicas, 3 preparadoras laborales apoyaron el proceso. Aquí es importante hablar de la importancia de los equipos interdisciplinarios. Esas preparadoras laborales son estudiantes de último semestre recién graduadas de la licenciatura en Educación Especial, entonces por eso pues esa alianza entre Facultad de Ciencias Económicas, de Educación y de Medicina. Y finalmente la vinculación laboral de uno de los jóvenes, es decir, él terminó su momento de práctica y la empresa posteriormente decidió darle la oportunidad pues, de que fuera contratado. Este es el grupo de empresas que se vincularon, como lo ven algunas tan grandes como ACEP y Soya, otras un poco más medianas, Magi, que es de moda, pues de diseño, La Miguería, Vita Integral. Bueno, ahorita van a ver de pronto un cortico video. Esta empresa es
a una experiencia que suma a este espacio, porque es de un egresado de la Facultad de Ciencias Económicas que tiene su propia empresa familiar y abrió un espacio de práctica para uno de los estudiantes. Bueno, ¿cuáles son algunos de los logros y los retos que deja esta experiencia? Entonces, logros directos para los chicos: mayor independencia, autoconfianza, el logro de ejecutar las funciones que les asignaba la empresa y los retos que surgían pues, de esa experiencia laboral. La apertura en talleres de concienciación con equipos de trabajo cercanos sobre discapacidad e inclusión. Entonces, antes de que los chicos, pues de que los jóvenes ingresaran a hacer su espacio de práctica, les ofrecimos a las empresas unos talleres de concienciación en general sobre el concepto de discapacidad y sobre inclusión laboral, porque parte del resultado de esa investigación que tuvimos es como si no hay un proceso de formación, de preparación de la empresa previa a una inclusión, esa inclusión no va a ser sostenible y no va a ser exitosa. Entonces, por eso propusimos estos espacios y las empresas pues lo recibieron muy bien. El trabajo mancomunado entre universidad y empresa, sobre todo con las preparadoras laborales, era el contacto directo casi que diario. Confianza, reconocimiento de las habilidades y capacidades de los jóvenes, empezar por ahí, o sea, que esto no fuera un tema de venga, yo le hago un favor al muchacho con discapacidad, venga, yo le hago un favor a la Universidad de Antioquia, no, era venga, apostemos a las capacidades y abrámonos y identifiquemos realmente a este joven en qué es bueno y en qué nos va a apoyar y va a agregar valor a la organización. Bueno, la vinculación y articulación real de los equipos de trabajo, incluyendo expresiones de compañerismo y respeto mutuo, porque parte también de los resultados de esas investigaciones previas es un poco organizaciones que se dieron la oportunidad o abrieron un espacio de práctica por X o Y motivo, se incluye a una persona al interior de la organización, pero termina excluida al interior de la empresa o termina bajo otros patrones pues que como muy equivocados, entonces se termina viendo como la mascota de la empresa. Y aquí es ver efectivamente a un par y concebir la inclusión pues como un concepto integral, no solamente de que estoy haciendo inclusión por acto de caridad, por altruismo. Bueno, los retos que quedan sobre todo en las organizaciones. Continuar fortaleciendo el reconocimiento de esas capacidades para el trabajo de las personas con discapacidad, de manera que se les permita trascender a procesos de vinculación laboral. Claramente entendemos que esta es la primera experiencia para muchas de estas organizaciones, y era bueno, intentemos, ensayemos, y todas dejaron la puerta abierta como bueno, si más adelante otra vez necesitan un practicante que vuelva, bienvenido, pero todavía pues dónde está como la posibilidad de dar el paso y bueno, ya hizo la práctica, ¿será que lo puedo contratar? ¿Cierto? Sucedió con una, por ahí esperamos que pueda suceder con otras, ya miraremos. Bueno, posibilitar espacios continuados de formación organizacional para la toma de conciencia sobre inclusión y discapacidad con un mayor número de colaboradores. Entonces, ese taller de concienciación que ofrecimos, pues digamos que también yo creo que por temas de tiempo, porque esto era algo muy puntual de una sola persona, por lo general se hicieron con grupos reducidos, quienes iban a estar más en contacto con la persona con discapacidad. La idea es, bueno, si se va a seguir promoviendo la inclusión, se le va a apostar a esto, es como que toda la empresa sepa pues como de la iniciativa, que toda la empresa, todos los colaboradores empiecen a entender qué es eso de inclusión, qué es la discapacidad, pues y concebirla correctamente, ¿sí? Y se vayan preparando a entender qué son ajustes razonables, qué es accesibilidad, ¿cierto? Bueno. Finalmente quiero compartirles entonces, este video es muy largo, sé que no tengo todo el tiempo, se puede compartir el link para quien lo quiera ver completo, pero unos pedacitos simplemente como para entender un poquito más desde la práctica, obviamente en este registro, cuáles fueron los conceptos de las empresas y algunos de los chicos con esta experiencia. No sé si se está escuchando correctamente. Podemos ver una... Perdón,
que aquí dije que voy a adelantar un poquito a otro de los testimonios. Bueno, sí, precisamente quiero mostrarles el testimonio del egresado de la facultad, es como haciendo sentido a todo eso que se está promoviendo desde la facultad. Las empresas. Estamos felices del proceso con UIncluye, muy agradecidos con Valeria, con todo el personal que ha hecho parte de este proceso y sobre todo con David. A David, gracias por acompañarnos, por integrarse en nuestra familia Termiexpress, por mostrarnos que es posible, por mostrarnos su disciplina, su compromiso. Todo el tema de su presentación personal es impecable, la puntualidad es un gran aprendizaje para todos nosotros y bueno, una experiencia muy bonita porque nos abre la mente, nos abre las posibilidades y se abren las posibilidades de ellos también. Hay que darle oportunidades a toda la población, a toda la comunidad y qué bonito lo que hace la universidad. Muchas gracias David, muchas gracias a su familia y a la universidad y al programa Incluye, todo lo mejor siempre. Quedamos encantados con la experiencia y muy agradecidos con David. En este momento estamos. Bueno, por aquí voy a poner uno de los testimonios de uno de los jóvenes. Quiero contarles cómo ha sido mi experiencia en mi práctica laboral. Es una mega super empresa de electrodomésticos de Colombia. Es un lugar seguro y cómodo y lleno de muchos beneficios. Y uno de ellos, adoptación y alimentación. Y disfruto de las personas con el mayor gusto en el punto de servicios. Y a mis compañeros me atienden con cordial y cariñosamente. A ellos muchas gratitudes. ¿Y qué decir de los clientes? Asisto de 15 a 20 visitantes que quedan tan satisfechos que quieren volver. Tuve la oportunidad de conocer al fundador de dicha compañía, al señor José María Acevedo. Gracias a Industrias AC por darme esta oportunidad que me han brindado y crecer en el campo laboral. Por aquí dejarle solamente como algunas imágenes más y ya. Que es por primera vez que se da y me ha gustado demasiado. Profe Liana, ya casi ¿Sí? ya se acabó tu Perfecto. tiempo, entonces creo que tenemos espacio para este último pedacito que estás presentando. Ok. Profe, ya no, está bien, ya era como las últimas imágenes. Ok, profe Liana, muchísimas gracias por tu presentación. Continuamos ahora con la conferencia denominada Medición de las actividades de cuidado en Colombia a cargo de la profesora Yadi Marcela Barrero Amortegui, doctora en Economía de la Universidad de los Andes, profesora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad. Profesora Yadi, muchas gracias. Adelante. Buenos días para todos. Muchas gracias, Wilman y Marta, señor decano, por la invitación. Quisiera saber si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla para que podamos entonces comenzar con esta revisión de un tema que se enmarca muy bien dentro de lo que venimos conversando. Las profesoras que me han precedido nos han mostrado reflexiones y experiencias alrededor de situaciones de inequidad, que llamaría yo situaciones visibles de inequidad, ¿no? En el acceso a la educación superior, en el acceso laboral o la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero también es bueno pensar en esas situaciones de inequidad que se originan por condiciones un poco que han sido internalizadas socialmente,
o que son validadas culturalmente y que en concreto, en el caso que les voy a exponer, tiene que ver con las actividades del cuidado. ¿Ya están viendo la presentación maximizada? Sí. Ok, Sí, profesor, entonces, bien. como les mencionaba, el tema de esta revisión conceptual, sobre todo, es hablarles un poco de los retos que tiene la medición de las actividades del cuidado. Para ello, pues primero voy a conceptualizar algunos elementos en torno a esta discusión y luego voy a contarles un poco qué se ha hecho desde la estadística, desde la economía, para poder visibilizar estas situaciones que, como les digo, tienen un carácter digamos, de actividades invisibles, pero que también en muchos casos implican unas condiciones de inequidad, tanto al interior del hogar como al acceso a diferentes escenarios laborales y educativos. Para comenzar, es necesario que definamos qué es el trabajo de cuidado. O sea, cuando nosotros hablamos en términos amplios del trabajo del cuidado, debemos entender dos realidades. La primera realidad tiene que ver con los trabajos de cuidado remunerado. Aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a todas las actividades laborales que tienen que ver con la salud, la educación, por ejemplo, el cuidado de las personas mayores, cuidado de niños, de personas con discapacidad, de hecho, y en el contexto de una actividad que es paga, es decir, que es remunerada y que está regulada por un contrato laboral. Por otro lado, tenemos la realidad del trabajo de cuidado no remunerado, que es aquel que se suele realizar en el interior de los hogares y que a veces se entiende como trabajo doméstico, pero que no es necesariamente el trabajo doméstico. O sea, hay trabajo doméstico que es remunerado, es decir, pertenecería a la primera categoría, pero también hay trabajo de cuidado no remunerado que se hace al interior del hogar, que no es trabajo doméstico. Entonces ya les voy a mencionar un poco estos matices. ¿Cuáles son, digamos, las razones por las cuales es necesario ahondar en estas tipologías y estudiarlas? O sea, ¿por qué nos interesa desde la economía analizar estos temas del trabajo del cuidado? Porque como en muchos otros aspectos de las interacciones económicas y sociales, existen unas condiciones o unas características que hacen que se generen precisamente estas condiciones de inequidad. En el caso del trabajo de cuidado remunerado, lo que ha encontrado la literatura es que estas actividades tienen un sesgo hacia la feminización, es decir, es mayor el porcentaje de mujeres que se dedica al trabajo de cuidado remunerado que el de los hombres. Es el caso, por ejemplo, de las entidades de salud, o de educación, entonces sea por preferencia, sea por construcción cultural, hay mayor presencia de mujeres en estas actividades. Y esto pues no tendría ninguna dificultad, sencillamente hace parte de ese ser mujer o ser varón en la sociedad, si no fuera porque el trabajo de cuidado remunerado está asociado a dos características que están presentes en muchos ámbitos del mercado laboral, pero sobre todo en estos escenarios, la precarización laboral y los bajos salarios. Entonces tenemos un grupo de actividades laborales que son preeminentemente desarrolladas por mujeres, pero para las cuales pues hay una baja remuneración y donde los arreglos contractuales privilegian la informalidad o por lo menos los contratos a término fijo o algún tipo de precarización laboral que hace que el desarrollar estas actividades implique una desprotección relativa de estos trabajadores, en este caso de estas mujeres trabajadoras, frente a otros sectores de la economía o frente a sus propios pares varones. Eso en cuanto al trabajo de cuidado remunerado. En esta presentación no me voy a centrar en este escenario, sin embargo, para quienes estén interesados puedo referenciarles algunos estudios que hablan sobre estos temas. Me voy a centrar en el otro escenario, en el trabajo de cuidado no remunerado. Y este escenario también es objeto de estudio por situaciones de inequidad invisible, precisamente porque existen estereotipos de género asociados al rol de la mujer cuidadora. Y además,
el otro elemento que nos lleva a considerar este trabajo de cuidado no remunerado como un escenario de inequidad es por la invisibilización social de su relevancia. Durante mucho tiempo, la economía y también en general la sociedad ha reconocido la importancia de las actividades productivas, lo que se hace fuera del hogar, lo que se hace en una empresa, en un banco, lo que genera dinero. Pero nos hemos olvidado que detrás de esas actividades productivas, y más aún, para que esas actividades productivas sean necesarias o se puedan realizar, existe toda una estructura de actividades reproductivas que obedece a los ámbitos del cuidado y que muchas veces corresponden a actividades de trabajo de cuidado no remunerado. En ese sentido, entonces, lo que digamos que nos ocupa no solamente es todo ese tema que ocurre en el hogar, sino también las implicaciones sociales de cara a la equidad en estos aspectos. Como les mencionaba, pues el trabajo doméstico puede ser remunerado y en ese caso pues no entraría en la categoría de la derecha, pero también sufre o adolece de unas condiciones adecuadas de reconocimiento y suele ser un trabajo asociado a la informalidad y desempeñado sobre todo por mujeres y por mujeres de situaciones económicas precarias o incluso de etnias particulares. Entonces estamos hablando de mujeres afrodescendientes, de mujeres indígenas que tienen en el trabajo doméstico la única opción de vinculación al mercado laboral. Bien. Cuando nosotros hablamos de cuidado no remunerado, es decir, me voy a concentrar en la categoría que les mostraba a la derecha, nos estamos refiriendo a 3 tipos de actividades esencialmente. El cuidado puede ser directo o activo, es aquel que implica una conexión emocional estrecha con la persona a la que se le beneficia con el cuidado. Estamos hablando de actividades como dar de comer, bañar, pero también actividades como aconsejar, es decir, no solamente el cuidado directo o activo se refiere a lo físico, sino también tiene una connotación mucho más amplia. Esta categorización pues es tomada de los trabajos de Nancy Folk, no es digamos que la única característica de estos trabajos de cuidado. Hay otras autoras que han hecho una categorización distinta, pero yo me voy a circunscribir a esta caracterización. El otro tipo de actividades de cuidado no remunerado que pueden darse son las actividades de cuidado indirecto. Aquí nos referimos a actividades como asistencia, sostenimiento y apoyo, son las que brindan precisamente como ese soporte a las actividades de cuidado directo, y me refiero a actividades como cocinar, lavar la ropa, limpiar la casa. Y también existen unas actividades que son denominadas por la literatura como actividades de cuidado o de supervisión o cuidado pasivo. Y es muy común referirse a estas actividades como el estar pendiente de. Entonces, es precisamente acompañar, pero a través de una supervisión a alguien que no puede ser dejado solo. Aquí nos referimos, por ejemplo, al cuidado de niños pequeños, de adultos mayores o de personas con discapacidad. Y una característica de estas actividades de cuidado o de supervisión o cuidado pasivo es que puede coincidir con el tiempo libre de la persona cuidadora, lo cual implica una dimensión mucho más compleja, porque mientras que las actividades, para la medición, por supuesto, porque mientras las actividades de cuidado directo y cuidado indirecto son actividades que son fácilmente reconocibles por el cuidador. Estoy cocinando, estoy acompañando a una persona al médico. Las actividades de cuidado pasivo no siempre son conscientes de parte de la persona que realiza el cuidado. Se pueden ver como ocio. Entonces, ese es el sentido de la imagen que les traigo en la presentación. O sea, cuando una mamá o un papá llevan al niño a mercar, o sea, mientras mercan llevan al niño, entonces muy seguramente si usted le pregunta qué está haciendo o qué hizo de tal hora a tal hora, pues va a decir, no, yo estuve en el supermercado mercando. Pero si llevaba el niño es que también estaba pendiente de él y estaba ejerciendo una actividad de cuidado pasivo respecto a esta persona de su familia. Entonces no siempre el cuidado de supervisión o pasivo es explícito para la persona cuidadora, lo cual hace que la dificultad, pues que la medición sea un poco más difícil. Además,
respecto a estas tipologías de cuidado, existe una característica de las actividades de cuidado no remunerado y es lo que se llama la producción conjunta. Y es que muchas veces una persona cuidadora desarrolla al mismo tiempo varias actividades. Lo veíamos con el caso de las actividades de supervisión o de cuidado, pero también piensen ustedes en las realidades de muchas mujeres rurales, en las cuales cuando van a cosechar o a cultivar su parcela, pues se van con los niños. Entonces, esta producción conjunta que no se da en otro tipo de actividades no asociadas al cuidado, pues también implica un mayor esfuerzo de parte de la persona que cuida y por lo tanto un mayor deterioro de su calidad de vida cuando se hace en dobles o triples jornadas. Yo creo que la experiencia del confinamiento en casa nos hizo mucho más conscientes, o por lo menos a las mujeres, nos hizo mucho más conscientes de estos temas del multitasking, de estar pendiente de muchas cosas a la vez, de estar conectadas en el trabajo y a la vez estar precisamente pendiente de lo que sigue pasando en la casa, precisamente por eso, porque es una de las características asociadas a estas actividades de cuidado. Remunerado, por supuesto, pero también no remunerado. Lo siguiente que les quiero mencionar es por qué es importante reconocer las actividades del cuidado. Un poco el sentido de esta presentación es hablar de la equidad, del logro de la equidad alrededor de las actividades del cuidado, y el primer paso creo yo que es reconocerlas y por lo tanto medirlas. Entonces, ¿por qué es importante reconocer las actividades del cuidado? Primero porque son labores de gran importancia para la sociedad. Como les decía, hay una función reproductiva sin la cual no se podría generar ningún tipo de riqueza. Cualquiera de nosotros que se desempeña como un trabajador en cualquier ámbito, tiene acumulado una cantidad de horas, de años de cuidado que otras personas, principalmente mujeres, han ejercido sobre nosotros. Abuelas, madres, empleadas domésticas, padres también en algunos casos, tíos, tías, abuelos, pero somos el resultado, cada uno de nosotros, de un cúmulo de actividades de cuidado que hacen posible que estemos sanos, que estemos saludables, que podamos trabajar y que podamos generar riqueza. Otro elemento importante es que incluso al ser un trabajo no remunerado, no es gratuito, porque tiene un costo de oportunidad o un costo efectivo, y porque no es ilimitado. Existen unos límites que son los límites temporales. El día tiene 24 horas y por más que una mujer o un hombre tengan dobles y triples jornadas, pues no pueden exceder 24 horas porque no es posible físicamente. Y finalmente porque existen situaciones legales que demandan el reconocimiento de esas actividades. Piensen ustedes, por ejemplo, el caso de reclamaciones de seguros o de compensaciones en caso de divorcio que hacen necesario cuantificar estas actividades. De tal forma que es necesario, o sea, la ciencia económica ha reconocido la necesidad de buscar una metodología para incluir estas actividades en las cuentas nacionales. Y un poco a lo que me voy a referir en un momento es qué se ha hecho desde la disciplina de la economía y de la estadística para incluir estas actividades con las limitaciones que les voy a mencionar en un momento. Para medir las actividades de cuidado hay dos perspectivas. La primera es verlos como insumo, es decir, ver el valor monetario de lo que se genera como resultado del cuidado. El cuidado en sí mismo, la alimentación, la salud. La otra forma de verlo es como entrada de tiempo, es decir, convertir la actividad en una salida y ver que el input de esa salida es el tiempo. En ambos casos, estas aproximaciones lo que buscan es tener una métrica para luego, usando la tasa salarial del mercado, valorar el componente laboral de ese cuidado no remunerado. Cuando hablamos de esa primera perspectiva de medir el cuidado como insumo, hay tres formas de abordarlo. Cada una tiene unas limitaciones y unos alcances. La primera es, bueno, pensemos en el trabajo doméstico que hace, o el trabajo de cuidado no remunerado que hace una madre de familia en su hogar. Una forma de medirlo es ver cuál sería el costo de pagarle a otra persona, de contratar una empleada doméstica o un empleado doméstico para realizar esas mismas actividades. Sin embargo, ese costo tiene una limitación y es que, como ya lo dije al principio de mi charla, estas actividades de cuidado están subvaloradas socialmente. Entonces, ese valor va a ser un valor piso, pero no va a registrar todo el valor monetario de esas actividades. Una segunda alternativa es pagarle, o sea, ver el pago de un especialista por esa tarea específica. Volvemos al caso de la madre de familia o el padre de familia que le hace el almuerzo a sus hijos. Entonces,
La proxy sería, bueno, entonces, ¿cuánto le vale salir a un restaurante y pagar por la comida en un restaurante? Esa sería la segunda aproximación. De nuevo, hay una limitación y es que eso nos implica tener que especificar demasiado las tareas del día a día de la jornada y también pues hay diferencias de calidad y diferencias regionales en esto de los especialistas. Y una tercera aproximación es medir cuántos serían los ingresos dejados de percibir por el cuidador si no estuviera en el hogar, sino que estuviera en el mercado laboral. Un poco el costo de oportunidad de estar en casa. De nuevo, eso tiene una limitación y es que hay muchas variaciones en calidad y también hay una heterogeneidad de tipo, digamos, asociado a esta medición. Ahí entonces está la lista de las desventajas. Hay otro factor que no he mencionado en cuanto a las desventajas de esta medición del cuidado como insumo, y es que muchas veces, como es una actividad que tiene unas implicaciones emocionales, hay un valor monetario que es subestimado porque el vínculo emocional se considera como una especie de salario, lo cual hace que la medición sea mucho más difícil de implementar. La otra forma es a través de las encuestas de uso de tiempo. Entonces, el objetivo es analizar todas las actividades que hace una persona, no solamente de trabajo no remunerado, de cuidado, sino cualquier actividad en el día, tiempo de ocio, de autocuidado, producción de subsistencia, y articular esa información en una encuesta. Estas encuestas de uso del tiempo nos permiten saber cosas como quién hace una actividad, qué hace durante el día, por cuánto tiempo, con quién. Un poco el tema de la producción conjunta se resuelve preguntando, bueno, usted estaba mercando, pero si estaba con un niño menor de 5 años, pues es porque lo estaba cuidando. O si estaba con un adulto mayor en situación de discapacidad, es porque lo estaba cuidando. Es decir, las encuestas de uso del tiempo permiten abordar esta medición de una manera más adecuada que los insumos o ver el cuidado como insumo. Hay dos tipos de encuesta de uso del tiempo, no me puedo detener en esto por el tiempo de mi presentación, pero estamos hablando de encuestas que son diario de tiempo, es decir, se le pregunta a los encuestados que ellos mismos listen las actividades de las últimas 24 horas y luego se codifican esas actividades por unas categorías internacionales que se llama la lista de ICATUS, que es derivado de la Oficina Estadística de la ONU. La otra forma de hacer encuestas de uso del tiempo es con lista de actividades, es decir, hay un formato predeterminado y las personas encuestadas indican cuánto tiempo destinaron a esas actividades. Suelen ser listas de actividades de la semana anterior para poder capturar mayor variabilidad en las actividades. Cada una de estas metodologías tiene fortalezas, tiene debilidades y es necesario pues considerarlo de esa manera. En ese momento más de 100 países tienen encuestas de uso del tiempo y se han utilizado sobre todo a partir de los años 80. ¿Qué se ha encontrado como aprendizaje? Pues primero, que la cantidad del tiempo de trabajo no remunerado varía mucho de un país a otro. Segundo, que la carga de trabajo no remunerada es más pesada para mujeres y niños cuando los hogares carecen de acceso a servicios básicos. Y tercero, hay unas diferencias de tiempo pagadas entre mujeres empleadas y no empleadas que no se compensa completamente por menos trabajo remunerado. Es decir, las mujeres que salen al mercado laboral no siempre tienen una descarga de trabajo de cuidado, sino que llegan a casa a vivir una segunda y tercera jornada asociada a esas actividades de cuidado. En Colombia, nosotros tenemos la Ley 1413 del 2010, y ya con esto termino, donde se definió la necesidad de tener una encuesta de uso del tiempo que está a cargo del DANE. También se creó una comisión intersectorial para ampliar el sistema de cuentas nacionales con la creación de una cuenta satélite de economía del cuidado. En términos muy sencillos, lo que hace la encuesta nacional de uso del tiempo, que es nuestra encuesta para Colombia, es incluir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado a lo que ya se tenía antes en la esfera verde, que es el trabajo en el sistema de cuentas nacionales. ¿Cómo es la ENUD? Y esto es simplemente un abrebocas para que ustedes se motiven a trabajar con esta encuesta. Es una encuesta que se hace cada 3 años, es decir, en ese momento tenemos 3 olas de la ENUD, 2012-2013, 2016-2017, 2020-2021, que está en recolección. Es una encuesta que incluye actividades de trabajo remunerado, no remunerado y actividades personales. Está definida por regiones, tanto para cabeceras, centros poblados y rural disperso. Es un formato de lista de actividades, pero con referencia al día anterior y permite el reporte de 24 horas
mayor a 24 horas para evitar limitaciones por simultaneidad, esto de la producción conjunta. Finalizo con algunos hallazgos y aquí quiero terminar porque son los retos que yo veo en cuanto a la equidad. Lo primero, esto es de la última encuesta, de la ENUD, que todavía no se ha terminado, pero son datos al 22 de julio. Lo primero que tenemos que ver es que las actividades de trabajo no remunerados son mayoritariamente realizadas por mujeres. Esto es comparando la última encuesta, que es la del 2016, y la del 2020. Entonces, ha habido una pequeña reducción, pero sigue siendo una labor mayoritariamente de mujeres. Mientras que las actividades de trabajo remunerado es, por el contrario, la idea del hombre proveedor y de la mujer cuidadora se ve claramente en este contexto. Cuando nosotros estamos analizando en la ENUD el tiempo por actividades de trabajo en actividades no remuneradas, miren ustedes, mientras que en horas las mujeres destinan en promedio 8 horas al día a actividades de trabajo no remuneradas, los hombres destinan 3. Entonces ahí ya hay una situación de inequidad al interior del hogar. Con la pandemia, miren ustedes que aumentó el número de horas que las mujeres estaban destinando al cuidado. Cuando hablamos de conformación del hogar, tanto para hombres como para mujeres, la situación de tener hijos en el hogar hace que aumenten las actividades de cuidado. Entonces, en actividades de trabajo no remunerado, los hombres con hijos utilizan 4 horas al día, mientras que los hombres sin hijos en el hogar utilizan en actividades de cuidado no remuneradas 2 horas al día. Las mujeres utilizan 10 horas al día cuando son madres y tienen a sus hijos en el hogar, y si no tienen hijos en el hogar son 4 horas. Entonces, estas condiciones son importantes conocerlas y tenerlas en cuenta, porque esa inequidad invisible nos lleva también a que una mujer que trabaja fuera del hogar y que tiene hijos y que llega a hacer doble jornada, pues va a estar cansada y no va a poder tener las actividades de ocio, de esparcimiento, de recreación que pueden tener otras mujeres que no son madres o incluso sus parejas al interior del hogar. ¿En qué actividades se gasta más tiempo? Precisamente en este apoyo a personas del hogar y al estar pendiente. El cuidado pasivo aumentó muchísimo con el tema de la pandemia. Miren ustedes, 10 horas para el caso de las mujeres, 5 horas, un poco más, casi 6 para el caso de los hombres. Suministro de alimentos, pues es muchísimo mayor, está mucho más feminizado el suministro de alimentos en el hogar que otras actividades. ¿Y qué pasa con las mujeres rurales? Pues lo que nos cuenta la ENUD y que también lo sabemos por otras investigaciones es que las mujeres rurales están en una situación mucho más precaria que las mujeres que estamos en la ciudad. Tanto en el tema del cuidado pasivo, miren ustedes, en minutos es mucho más la dedicación de ellas respecto a las mujeres en otros centros poblados y cabeceras municipales, y en el suministro de alimentos. Sabemos que la mujer rural muchas veces no solamente está a cargo del cuidado de sus hijos y de su pareja y del núcleo familiar, sino que se hace extensivo también a trabajadores o a personas vinculadas a la actividad productiva rural. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia hizo que se cerraran muchos lugares de asistencia para educación, salud, y eso afectó la distribución de uso del tiempo. Estos son resultados preliminares, pero lo que podemos ver es que el acceso que se hizo virtual, por ejemplo, en el caso del colegio, en el caso de los hogares comunitarios, lo que implicaba era precisamente es mayor carga de ese cuidado de supervisión, de ese estar pendiente de, que también implica un desgaste y que también implica una dedicación. Para el caso, por ejemplo, de adultos mayores, miren ustedes que un alto porcentaje, el 57% de los encuestados dice perdimos el acceso, o sea, ya no podemos llevar al adulto mayor, a la persona con discapacidad a estas instituciones. ¿Dónde se queda? Se queda en casa, y se queda en casa a cargo precisamente de las personas que realizan estas actividades de cuidado. El DANE también ha valorado estas actividades, y simplemente para que lo tengamos en mente, lo ha comparado, esto es con el 2017, esas actividades de cuidado con otros sectores, y tenemos que la valoración económica sobrepasa los sectores de comercio, de administración pública y de industria manufacturera. Es decir, si se valora en el PIB, en términos económicos, esas actividades de cuidado no remuneradas, estaríamos incluyendo precisamente ese trabajo reproductivo, con todo y que es una aproximación que supera por mucho los demás sectores de la economía.
Quiero terminar con esto. La valoración de las actividades de cuidado no solamente darle un valor monetario, sino es estimar y apreciar socialmente el trabajo de cuidado no remunerado y a quienes lo realizan. Y si nosotros queremos resolver estas situaciones de inequidad invisible, hay que visibilizarlo, por supuesto, y eso lo hace la ENUD, pero también hay que buscar una transformación social. Y quisiera que nos quedáramos con esta pregunta. Cada uno de nosotros, ¿cómo asume las actividades de cuidado en su hogar? Si es receptor o beneficiario de actividades de cuidado, ¿qué puede hacer? No para ayudar, porque la actividad de cuidado es parte de la vida misma, sino para ser parte de esa transformación social, de esa vinculación directa en esa creación de valor que está asociada a estas actividades. Muchas gracias. Profesora Yadi, muchísimas gracias por su intervención. Con esto damos por finalizadas pues las intervenciones de nuestras conferencistas invitadas de hoy. Muchas gracias. Qué panel de lujo hemos tenido hoy con un tema que está en la primera línea de relevancia y de importancia para todos nosotros. Vamos a leer, a revisar algunas de las preguntas que tenemos por Zoom. Permítanme. Aquí tenemos inicialmente dos preguntas para las profesoras Carmen e Isabel y para la profesora María Isabel Duque. Me permiten, vamos a leer primero la pregunta que tenemos para la profesora María Isabel Duque. Y es la siguiente: ¿qué hay de cierto en todas las promesas que se han hecho a los jóvenes en la contingencia de las marchas? Pregunta Judy Gómez de la Secretaría de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Itagüí. Profesora María Isabel, adelante. Gracias, profesor Wilman. Hay de cierto un avance en la gratuidad de la educación superior. Hay de cierto un avance en el empleo, en buscar nuevas alternativas de empleo para los jóvenes. Hay de cierto una ley que me parece muy importante y que tiene que traducirse en una realidad, y es el Internet como servicio público básico que permita la conexión a los lugares más alejados de Colombia, porque hoy entendemos que la educación no solo se da en la presencialidad y no solo se va a dar en la presencialidad, y tener acceso a equipos, a conexión a Internet y a vincular la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje resulta fundamental para garantizar el derecho a la educación. Hay algunos avances, falta demasiado y tendremos que trabajar todos unidos en buscar una financiación más alta para la educación, en mejorar en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero creo que estos diálogos y esta movilización nos ha llevado a pensar en cómo concretar una educación de calidad para todos y todas. Falta mucho, pero creo que la pandemia, las movilizaciones y muchos otros aspectos nos han llevado a repensarnos como universidad, como educación superior, y en dar algunos pasos hacia vincular más comunidades. Creo que la protesta que hicieron los sordos señantes en la universidad nos llevó a todos a reflexionar sobre la importancia de la inclusión de esta comunidad en la educación superior y de otras que no necesariamente tienen que hacer una protesta para vincularlas, pero que la universidad esté abierta a todas las comunidades y a todas las poblaciones. Creo que es un paso, pero habrá que seguir trabajando mucho para que la educación como derecho fundamental se concrete. Gracias, profesor Común. Muchas gracias, profesora María Isabel. Ahora vamos con dos preguntas para las profesoras Carmen e Isabel. La primera es: ¿cómo evitar el problema de riesgo moral luego de otorgar la beca o el crédito condonable? Y la segunda pregunta sería: ¿cómo evitar los recursos públicos si el estudiante no se esfuerza y busca aprovechar la oportunidad que recibe y que dejó por fuera a otros
candidatos. Muchas gracias, profesor. Hola, listo, frente a la pregunta, bueno, un elemento inicial es que nosotros estamos haciendo, yo creo que un trabajo pues como comprensivo y también de establecer como estos discursos, digamos, institucionales, ¿cierto? Que muestran una cara de la moneda, también incluyen e implican otra cara, digamos, que no es tan visual, no es tan enunciada, que es más bien señalada, pues silenciada. Entonces, digamos que está en la academia o está, digamos, como en nuestra preocupación y en nuestra, sí, como en nuestra agenda, como de este trabajo, dilucidar un poco qué hay detrás, digamos, de un programa que muestra el acceso o que se muestra o que se vende o que se divulga como un programa de acceso a la educación superior para poblaciones, digamos, que han sido, digamos, discriminadas o que tienen alguna vulnerabilidad, ¿cierto? Por la misma educación media. Entonces, yo considero pues como frente a la pregunta de cómo evitar el problema del riesgo moral luego de que la beca, digamos, o el crédito condonable para ser más precisos, se genere, creo que es precisamente no generar ese tipo de inequidades, ¿cierto? Porque el mismo programa, ¿cierto? Desde la misma denominación, como lo enunciábamos nosotros, genera una inequidad social muy alta y lo que en vez de cerrar esa brecha, digamos que se está estableciendo allí, lo que está haciendo es perpetuando o ampliando esas brechas sociales. Entonces, una de las cosas pues que se señalaría es como de fondo, frente a un riesgo, digamos, entendido como una probabilidad o una posibilidad, digamos, de generar unos efectos a futuro y unos efectos, digamos, no deseables en el estudiante, que pueden ser todos esos escenarios que nosotros, digamos, comprendíamos, analizábamos, interpretábamos a partir de esos discursos que se divulgan del programa Ser Pilo Paga, ¿cierto? Sería como hacer otro tipo de apuestas y de programas que sean más equitativos, porque precisamente este programa lo que está mostrando, lo que ha ido mostrando son un incremento de esas brechas sociales y de esa falta de inclusión social, ¿cierto? Entonces sería como, pues desde nuestro punto de vista, no presentar, digamos, como este tipo de apuestas, sino como fortalecer más digamos, la universidad pública, ¿cierto? Porque por muchas de las cosas que allí se mencionaban, pero entre ellas las inversiones tan altas que se hacen, digamos, para pagar matrículas de un solo estudiante, cuando podría, digamos, ser más equitativo, digamos, como este planteamiento. Y frente a la otra pregunta, que no, si me la puedes volver a repetir, es cómo evitar el recurso público, el tema de los recursos públicos, pero no entendí la última parte, Wilman. Sí. ¿Cómo evitar, sí, claro, cómo evitar dilapidar recursos públicos si el estudiante no se esfuerza y busca aprovechar la oportunidad que recibe y que dejó por fuera a otros candidatos? Claro que sí. Yo creo que esto tiene varias aristas. Una es que es una, digamos, como una pregunta también muy anclada en esa racionalidad política neoliberal, ¿cierto? Es una pregunta de pronto de esa crítica que se le ha hecho al Estado de dar subsidios, ¿cierto? Entonces, no, de dar subsidios desde la confianza, ¿cierto? Porque se puede dilapidar, digamos, como el recurso público, esa inversión pública que se hace, ¿cierto? Es como que si realizo el crédito condonable, por lo menos endeudo a la persona, y si no termina con la finalidad que es educarse, por lo menos, no sé, queda ahí como que ese recurso lo puedo volver a obtener para dárselo a alguien. Pero esa mirada desde lo que nosotros comprendíamos, y repito, desde nuestro foco y lupa teórica, que por eso la colocábamos ahí, desde allí es donde se están entendiendo esos discursos de inequidad, o sea, de equidad e inequidad, desde allí es donde los estamos leyendo, ¿cierto? Donde los estamos interpretando. Entonces habría que partir de esa premisa. Uno, pues que estamos mirando como ese cambio del Estado benefactor hacia un Estado neoliberal, y que el Estado neoliberal precisamente, digamos, está buscando resolver, digamos, este tipo de cuestionamientos. ¿Cómo no hacer lo que hacíamos antes? Que dábamos muchas becas, pero los estudiantes por X o Y motivos
que acá lo que se mira es desde un concepto de mercado de ineficiencia en los recursos, no termina formándose. Pero resulta que digamos, esa no formación del estudiante puede ser o sea, por múltiples situaciones, o sea, una salida, digamos, de un programa académico, no solamente es porque no quiero aprovechar la oportunidad o porque, como lo dicen algunos, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero todo lo regalado y lo que no nos cuesta, porque lo leía pues para utilizar, digamos, como los discursos y las comprensiones de las críticas que se hacían al programa desde esta mirada, es como que todo lo que nos regalan, o si no es un crédito condonable, la gente simplemente hace 1 o 2 semestres y se va y ahí se acabó la inversión, ¿cierto? ¿Cómo garantizar que los estudiantes se gradúen? Ajá, entonces ven, vamos a hacer una cosa muy desde el sistema bancario, que es tener un codeudor, tener un sistema, digamos, de castigo frente a la condonación, pero lo que no trata y no ve ese sistema, vuelvo y repito, desde lo que nosotros observábamos, es que hay muchas condiciones por las que un estudiante puede desertar de un programa académico y donde puede quedar, como decía la profesora Isabel en su intervención, aún más atrás de lo que tenía cuando ya había obtenido, digamos, como esta beca. O sea, viene de una situación de vulnerabilidad y al quedar endeudado, pues va a quedar mucho más endeudado, va a quedar en una situación tal vez más precaria de la que venía. Entonces, pues, para decirlo, pues que de pronto no queremos ponernos en el punto todavía del trabajo de pronto dar soluciones, sino lo que queremos hacer es una interpretación y una comprensión de lo que está pasando con el programa. No sé si respondo de pronto a las preguntas y si no, pues la idea es pues como también conversarlas. Mil gracias por esos 2 cuestionamientos que son muy interesantes frente a este tema pues de inequidad, digamos, en educación superior. Muchas gracias, profesora Carmen. Si no hay más preguntas, entonces desde Facebook Live o desde Zoom, agradecemos a todas las profesoras, nuestras queridas colegas y profesora, dar esta invitación a compartir con nosotros sus reflexiones, sus resultados de sus trabajos de investigación, sus grandes aportes a este tema, al decano por acompañarnos y a todos quienes nos han acompañado en sala virtual a través de Facebook Live. Un saludo para la profesora Marta, para el profesor Bernie, quienes fueron aliados estratégicos en la concepción y programación de este seminario que hoy pudimos disfrutar. Muchas gracias al equipo de Hoy Arroba, al equipo de comunicaciones de nuestra facultad, y les adelantamos que para el mes de septiembre vamos a estar tratando el tema de cuarta revolución industrial y tecnologías que faciliten o que promuevan inclusión. Jefe, no sé si quieras dar unas palabras de despedida. Muchas gracias a todos y un abrazo. Agradecerles a todos. Qué pena, Wilmar y decano, es que no sé, hay una pregunta acá en el chat para la profesora Eliana y me parece que es pertinente y se puede responder en un momentico. Y dice que perfecto. cómo está Adelante. Colombia en las posibilidades de abrir oportunidades en educación superior con respecto a otros países en relación con la población que trataste en tu presentación. Gracias, profe Marta. Bueno, para Margarita, gracias por tu pregunta. Yo creo que en la realidad, pues comparando incluso con otros países de Latinoamérica, Colombia está más bien retrasado. O sea, tenemos referenciados universidades en Chile, en Argentina, que ya llevan varios años haciendo esta labor en temas de acceso a la educación superior puntualmente de población con discapacidad intelectual, pero creo que por lo menos en la Universidad de Antioquia estamos dando el paso. Como lo decía el señor decano, bueno, con el programa Incluye es algo muy, digamos, en cierto sentido piloto o muy específico a través de diplomas, pero la idea es poder llegar a dar el paso a que sea efectivamente a programas de educación superior, sea técnicos, tecnológicos
o profesionales, pues haciendo que el examen, por ejemplo, sea inclusivo, que pueda tener como sus ajustes y demás. Entonces, bueno, esperamos y yo creo que Colombia, si bien ha dado pasos lentos, pero lo importante es que los está dando. Muchas gracias. Bueno, y por último, quería leer una reflexión que escribió uno de los asistentes acá a este evento en relación con los cuidadores, y dice: una reflexión de una madre de familia que dedicó toda su vida a cuidar a sus hijos. Me dijo: detrás de mi trabajo no remunerado, pero lleno de amor, hay médicos, ingenieros y un matemático y físico. Esta reflexión me llevó a pensar que estos hijos aprovecharon el tiempo para salir adelante. Lo que no sé es si muestran su agradecimiento a esta mamá que los ayudó a que salieran adelante. Ya con esto damos por terminadas las preguntas y reflexiones, decano. Muchas gracias. Gracias, Marta. Yo quería hacer un agradecimiento pues muy especial a la profesora Marta, al profesor Bernardo, a Wilman Gómez por la organización de este evento, a UDE-Arroba, a la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y obviamente pues a nuestras conferencistas, que yo creo que nos dejan muy importantes reflexiones. En nosotros, simplemente yo quiero agregar como dos elementos que yo creo que son muy importantes. En relación con la pregunta que le hacían a la profesora Carmen sobre el riesgo moral y sobre el riesgo también de deserción, yo creo que tiene que haber un trabajo muy articulado en las universidades donde estos jóvenes llegan, porque se necesita un acompañamiento desde bienestar. Yo pongo un ejemplo: cuando yo era profesor hace muchos años, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, llegó un joven a estudiar una ingeniería en la universidad, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, como el mejor egresado de educación pública, hijo de un empleado de la fábrica Noel. Y entonces Noel le financiaba cualquier sitio en el que quisiera estudiar, ¿cierto? Y tenía una beca completa, ¿cierto? Y era un joven supremamente brillante, pero se chocó con un muro, y es la parte social de una universidad como esa. Entonces yo creo que en estos programas, Serpi lo paga, todos estos programas necesitan un acompañamiento adicional desde bienestar de las instituciones para modelos de permanencia, para modelos de acoplarse a un ambiente tan difícil como es un ambiente. Yo voy a poner un ejemplo: Universidad de los Andes, Universidad de AFIT. Un joven que venga de una extracción muy popular se va a chocar contra un muro. Entonces, si no hay un acompañamiento adecuado, hay un alto riesgo de deserción, y no por capacidades ni porque se esté aprovechando de la beca, porque se chocó contra un muro que es el muro social de esas organizaciones, de esas instituciones. Entonces, yo creo que se necesitan unos acompañamientos adicionales a esos jóvenes para que no haya una deserción temprana y para que no se les genere una frustración adicional. Y lo otro que yo quería agregar muy importante es que hay que seguir trabajando de manera muy decidida también, ¿cierto? En las universidades, con la reflexión que hace la profesora Marta, yo creo que hay que empezar a tocar la puerta también de nuestros egresados, para que nuestros egresados le retribuyan a la universidad lo que la universidad hizo por ellos, y que se empiecen a generar en las universidades programas como el que se trabaja en la Facultad de Ciencias Económicas con la Corporación de Egresados. Retribuirle a la universidad lo que la universidad hizo por ellos, y lo hacen a través de nuestros estudiantes, con programas de formación para el ser, de formación complementaria, que ayuden a la permanencia, que ayuden al favorecimiento de la empleabilidad. Entonces yo creo que hay que empezar a tocar puertas de egresados para que le retribuyan a la universidad lo que la universidad hizo por ellos, y que lo retribuyamos en nuestros estudiantes, y seguir trabajando de manera muy decidida en temas de inclusión. Afortunadamente la Universidad de Antioquia es una institución inclusiva, y con el trabajo que estamos haciendo con el programa Hoy Incluye vamos mejorando en esa dirección. Entonces, agradecerles a todos pues por el acompañamiento, y créanme que nos dejan muy importantes reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Todos, feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Chao, María. Que estén muy Chao. bien. Gracias.